y en esta mañana le agradezco a Rafael Soto, vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, que nos tome la llamada. Sabemos que en este momento el sector salud tiene muchísimo trabajo y es por eso que buscamos platicar contigo. Rafa, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Rafa, pues para platicar sobre este tema tan preocupante que es la saturación de hospitales en la Ciudad de México, en donde, bueno, uno de ellos trabajas. ¿Cómo se encuentra, Rafa? ¿Cómo es la realidad verdadera? Es cierto que en este periodo, que en estos últimos días, pues se han registrado la saturación de hospitales, ha incrementado el caso de contagios, de atención en los hospitales, o ha sido una constante en la ciudad desde que inició la pandemia. ¿En algún momento bajó? Creo que aquí lo hemos dicho muchas veces, no se va a poder hablar de un rebrote porque la curva nunca se aplanó. Para poder hablar de un rebrote, pues tendríamos primero que haber bajado la cantidad de contagios, bajado la cantidad de muertos, y eso no sucedió. Se mantuvo, digamos, mientras las medidas restrictivas fueron más fuertes, una menor cantidad de contagios, pero posterior al Buen Fin, que se advertía no era una estrategia adecuada. Sin embargo, pues era un daño colateral asumido por el gobierno, si dejar morir la economía o dejar pues que el contagio creciera, pues ya se asumió así como un daño colateral, como una moneda de cambio aceptada para mantener la economía activa. Es por eso que aquí no vemos medidas restrictivas forzosas, como sí las vemos en Inglaterra, en Francia, en países de Europa. Han tomado su decisión y pues al pueblo sabio se le ha dejado esta decisión de si se va a cuidar, aunque sabemos que el pueblo sabio pues no siempre toma las mejores decisiones. Más bien vemos que las masas, la gente, pues ya le perdió el miedo al virus. Ya están las plazas saturadas, ya vemos el centro, Madero, pues seguramente muchas otras ciudades del país eh, tratando o pretendiendo llevar una vida normal, que pues el reflejo lo podemos ver en los hospitales. Eh, Durante mucho tiempo se declaró, se aseveró que las camas vacías eran el gran triunfo, ¿no? Esto sin considerar, por supuesto, pues toda la gente que era rechazada de los hospitales, esto sin considerar todos los que morían en sus casas. Pero bueno, se mantuvo durante algún buen tiempo este discurso de las camas vacías, como si de eso dependiera una estrategia exitosa. Nosotros no nos cansamos de decirlo, que no lo era, pero bueno, el discurso se está agotando y ahora ya ni las camas vacías son parte vamos, está siendo rebasado totalmente y visiblemente. Debimos haber vuelto a semáforo rojo hace por lo menos 3 semanas. Esperamos que el día de hoy la jefe de gobierno anunció que iba a dar nuevas medidas, pues tendríamos que estar volviendo a semáforo rojo de manera tal que podamos por lo menos disminuir un poco lo que, insisto, a todas luces ya es un desbordamiento del sistema de salud, una estrategia fallida, una simulación que se mantiene mediante sofismo en declaraciones diarias por Gatell y otros titulares. Rafa, preguntarte cuál es la situación en la que se encuentran los hospitales, porque veíamos cuando empezó, ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, veíamos al inicio de la pandemia que el mismo sector salud, y todavía lo están haciendo desafortunadamente, eso también da signos de que no se ha atendido las demandas de los trabajadores del sector salud, pero decía, al inicio de la pandemia, pues salían a las calles a pedir más insumos, obviamente más apoyos para todos aquellos que estaban o que están dando la batalla en primera fila en este tema del coronavirus, y que bueno, las promesas estuvieron de más, que les iban a llegar insumos o que estaban llegando insumos de otros países, que se les iba a dar un apoyo económico también, que se iban a dar, bueno, hasta se anunciaron los ventiladores que se habían creado aquí en nuestro país y que se habían adquirido también en otros países, y que se estaba apoyando al sector salud, a los hospitales, a la atención. Sin embargo, ¿cuál es la realidad en estos momentos para poder atender a los enfermos de coronavirus?
Pues la realidad sigue siendo muy parecida a la que tuvimos cuando inició la pandemia. El equipo de protección personal que llega sí ha mejorado, debo decirlo, se ha llegado más equipos, sin embargo sigue siendo de muy baja calidad. Los protocolos, pues en algunos casos son una ficción, son solo como declaraciones, son buenas intenciones que no se están llevando a cabo, y tan es así que el número contundente pues es que ya estamos rebasando a los 2.000 muertos trabajadores de la salud. Seguimos ocupando el primer lugar a nivel mundial entre los trabajadores de la salud fallecidos, y pues creo que eso es contundente. No hay mucho que rebatir contra dicha situación, pero no obstante eh, esta cantidad de fallecidos ya en el sector salud, ahora se están contratando como si la solución fuera meter más, es lamentable la frase que voy a ocupar, pero carne de cañón para la pandemia. En lugar de meter medidas restrictivas y asumir que se tiene que disminuir el tránsito de la población, que se tiene que, pues, vamos, no se trata solo de abrir más hospitales y contratar más gente, ¿no? Un tema acabamos de marchar al INSABI hace 8 días exigiendo la basificación de los trabajadores. No se trata de, ahora que está tan en boga el outsourcing, de contratar más y más trabajadores temporales que no tienen prestaciones, que no tienen bases, que no tienen seguridad social, pero que sí tienen el riesgo de morir enfrentando la pandemia y que cuando mueran, pues obviamente el Estado no será responsable de ellos. Eh, es verdaderamente lamentable el estado de precariedad laboral en la que miles de trabajadores se encuentran y que, insisto, están siendo usados. Apenas el anuncio hace unos días de que se iban a contratar pasantes, estudiantes, residentes para enfrentar la pandemia. Ha sido la falta de capacitación, la falta de una estrategia adecuada para solo arrojar gente, arrojar trabajadores de la salud reemplazables como mano de obra pues más barata de lo que pudiera ser tomar las medidas para frenar el flujo de gente o la economía, regresar al semáforo rojo, por ejemplo. Eh, Ahora se está hablando de la vacuna. México no cuenta con las condiciones para aplicar esta vacuna. No existe la infraestructura ni el personal capacitado una vez más. Es decir, no se trata de anunciar en las matutinas o en las vespertinas la compra masiva de vacunas como si eso fuera la solución. De la misma forma que no se trataba de anunciar las camas vacías como si eso fuera un éxito mientras se nos llenaban los panteones y batíamos récords. Solo 4 países estamos por encima de los 100.000 fallecidos. Pues los trabajadores de la salud seguimos saliendo a las calles, lo seguiremos haciendo a pesar de las sanciones, y si quiero aprovechar para comentarte, no lo había hecho en tu programa, pero bueno, este ha sido el resultado de levantar la voz. Nuestros sindicatos están sancionando a los que nos atrevemos a decir pues lo que tiene que ser dicho, que no hay equipo de protección personal, que no hay reconocimiento del riesgo de trabajo, que estas contrataciones temporales que se están dando no son una solución y al contrario, están costando más muertes entre los trabajadores de salud. Pues la demanda de la Unión Nacional de Trabajadores de Salud sigue siendo la misma. Exigimos que el gobierno deje de taparse los ojos, que deje de simular, que los sindicatos dejen este abominable trabajo, este contubernio para esconder los muertos como si se pudiera hacerlo debajo de un tapete. Es mejor afrontar la realidad y que la población lo crea, porque por eso es que le perdió el miedo la población al virus y está saliendo a las calles, porque no ayuda este discurso triunfalista de que las cosas están bien, de que hay muchas camas vacías, insisto, mientras nuestros panteones se siguen llenando. Y nosotros en el sector salud lo vemos con la gran red que tenemos a nivel nacional de trabajadores, que todos los días nos llegan denuncias de más contagio, de falta de pruebas, de inexistencia de protocolos, equipos, de saturación del depósito de cadáveres, en donde hay turnos donde mueren 3 o 5 personas. Eso no sale, eso no lo está diciendo el gobierno y debería decirlo para que la gente tomara en serio la dimensión, la magnitud de la catástrofe sanitaria por la que estamos pasando y que está lejos aún de llegar a su fin, porque conforme el frío del invierno sea más fuerte, conforme la influenza estacional potencialice al virus, al COVID-19, en diciembre, enero, y además con el descuido o la falta de restricción de medidas del Estado que le deja al pueblo sabio que tome esta decisión, seguramente estaremos viendo unos niveles mucho
peores de los que en este momento estamos viendo. Y no se trata de ser pesimista o profetizar catástrofes, es la realidad que le estamos exigiendo al gobierno que asuma, pues diciéndole claramente a la sociedad, la estrategia fue fallida, pero se puede mejorar, todavía se puede hacer algo. Pero esto no se va a lograr siguiendo la simulación o los sofismos, la demagogia que Gatell, los titulares de las distintas instituciones de salud declaran todos los días. Bueno, Rafa Soto, vocero de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, te agradezco de verdad infinitamente que nos compartas esta información porque también nos da un panorama, pero una advertencia a la ciudadanía. Si las autoridades no están haciendo nada, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidarnos, lo cual no significa que el hecho de que disminuyan el número de camas, como ya lo mencionabas, ocupadas, pues sea que estemos saliendo de esta pandemia. Rafa, muchas gracias. Te agradezco yo a ti, un placer como siempre.